Bueno, No, en serio. yo pienso que todo, a veces, la vida en sí tiene cierto, Es que lo pienso varias veces. uno tiene emociones, ¿cierto? Pueden ser más recurrentes o no tanto, ¿ya? Pero siempre uno tiene que en tratar de entender por qué piensa esas cosas, tratar de ver si puedo solucionarlo, comunicarme si es que tengo algún problema con alguna persona de una forma adecuada. Y de esa forma vamos resolviendo esos conflictos. O sea, yo puedo tener un montón de pensamientos, ¿ya? Más buenos o más malos. Y la única forma de canalizar esos pensamientos, porque cuando uno siente un malestar emocional, cuando uno se siente triste, lo peor que uno puede hacer es ocultarlo. Lo peor que uno puede hacer es callarlo. Lo que uno tiene que hacer en ese caso es canalizarlo de cierta forma, tratar de sacarlo de ahí, que se vaya. Y eso se puede hacer hablando con la persona que quizás te está causando eso. Si es que esa persona no entiende, quizás hablarlo con alguna autoridad cercana, alguna persona que te pueda brindar apoyo. Y de esa forma ir solucionando los problemas. Por eso, después, si quiere Paz, me manda un mail y podemos conversar respecto a este tema, ¿ya? Le puedo brindar ahí todo el apoyo necesario para escucharla si es que tiene algún problema. ¿Le parece? Sí. Yo ni siquiera estoy en mi casa ahora. Yo no paso en mi casa, yo paso Y en eso, otras casas. y eso para todos, chiquillos, ya no hay problema en esos aspectos. Si necesitan algún consejo, apoyo, yo ahí tienen mi mail, todos siempre de acuerdo a lo que corresponde. Bien, bien, chiquillos. A lo que vinimos, po. Estoy grabando ya, así que pueden colocarse presentes, por favor. Ya les voy a pedir que lo repitan los que ya lo hicieron porque eh, el chat se empieza a guardar desde que se empieza a grabar la llamada. Así que, por favor, chiquillos. Bien, voy a empezar a presentar pantalla. Lo que vamos a ver hoy es la cuestión social, ¿ya? La cuestión social es un problema de índole social, como dice ahí. Cuestión significa problema, dilema, algo que yo no puedo arreglar. ¿Por dónde parto? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina este problema? Es una problemática generalizada, ¿ya? La cuestión social, de cierta forma, es un fenómeno que se va a vivir a lo largo de todo el mundo occidental, digamos que va a optar por una economía liberal, capitalista, ¿cierto? Durante los fines del siglo XIX, es decir, 1800, eh, va a haber una revolución industrial, ¿ya? Esta revolución industrial tiene que ver con el avance tecnológico que llevó al descubrimiento y a la utilización de maquinaria para transportar cosas o fabricar cosas, ¿ya? Por ejemplo, el ferrocarril, las máquinas a vapor, todo eso es de esta época, que en el fondo funcionan con la presión que genera el vapor y quemando constantemente carbón, ¿cierto? Ese calor, el aire caliente lo que físicamente trata de hacer siempre, eh, aquí voy a citar a la profe Joana, ¿cierto? Cuando ven ustedes los estados de la materia y vemos el estado gaseoso, es el estado en que las partículas están más separadas, ¿cierto? Y es porque constantemente los gases están tratando de separarse, de expandirse. Cuando a un gas se le aplica calor, este fenómeno se acelera y se trata de expandir más un gas, ¿ya? Si este gas es más caliente. Por ende, el vapor siempre trata de salir. Cuando, por ejemplo, usted va a la cocina mientras están cocinando, verá que la olla, cuando está tapada, hace pss, y sale el vapor, ¿cierto? Ese es puro aire caliente que está constantemente tratando de escapar de ahí. Entonces, si yo lo encajo, lo meto dentro y no lo dejo salir, eso genera energía, genera calor. Y de esa forma funcionan los trenes a vapor, los barcos a vapor y toda la maquinaria a vapor que va a existir en esta época. Con la energía y esa fuerza que genera el vapor al salir.
el tema de esto es que esta forma de operar, que estas grandes maquinarias, va a necesitar mano de obra, ¿ya? Va a necesitar gente que trabaje en estas fábricas, ¿ya? Y también porque el hecho de que ahora hay una fábrica que haga autos, una fábrica que haga herramientas, una fábrica que hace ropa, va a ir totalmente en desmedro del artesano campesino, es decir, la señora o el caballero que se dedicaba a hacer ropa en el campo o el que se dedicaba a hacer la herramienta, ya no va a tener empleo, porque ahora uno puede, hay maquinarias que producen, por ejemplo, no sé, 100 martillos al día, mientras que él podría con sus manos fabricar solamente 20. ¿Me entiende? Lo que va a provocar que esta gente se vaya de los lugares donde vive y vaya a vivir a las ciudades, en las ciudades donde van a estar estos trabajos para operar estas máquinas. Y eso va a significar un problema muy grande, que es lo que vamos a ver a continuación. Yo sé que la intro fue larga, pero porque vale la pena, ya hay que entender este fenómeno. El tema de esto, que esto se vivió en Chile también, se vivió al modo chileno, digamos, paralelamente con la expansión territorial y los gobiernos liberales, ¿ya? La materia que hemos visto a las clases anteriores, ya 3 o 4 clases, si no me equivoco, fueron los que vimos en el gobierno liberal, tienen que ver con esto porque paralelamente, mientras en el ámbito político, militar, diplomático, ocurrían las cosas que veíamos socialmente en Chile, estaba ocurriendo esto en la vida cotidiana de las personas. Voy a ver, ahí sí. Bien, la cuestión social se define como el conjunto de problemas sociales, materiales y laborales que se vivió en gran parte de la población de los sectores populares hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XX a causa de las desigualdades económicas profundizadas por la Revolución Industrial. Me alegra que hayan personas en clase que no veía o que no tenía la oportunidad de tener en clase hace mucho tiempo, ¿ya? Gracias por la asistencia, muchachos. Felicitaciones también. ¿Qué más comentar? Bueno, lo que voy destacando ustedes pueden ir copiándolo inmediatamente, ¿ya? O después ustedes saben que yo subo el material de igual forma. Al mismo tiempo, es el proceso de politización de aquellos sectores que sufrían para conseguir reformas que alivien su subsistir. Debido a la precariedad de la vida de las personas que va a viajar a la ciudad, como dice acá, son problemas sociales, materiales y laborales. Acá. ¿Por qué? Porque se va a tratar de que hay tantas personas en la ciudad que no hay tantas casas para tantas personas. Entonces las personas van a vivir hacinadas, van a vivir todos juntos en una sola habitación. Eso va a ser pésimo para la higiene, va a traer enfermedades, en fin. Aparte que laboralmente hablando, en los empleos no hay seguros, no hay leyes para el empleo, no hay contratos. Todo es, y eso da pie para muchos abusos laborales. ¿Ok? Entonces va a ser un periodo bastante oscuro para lo que vendría siendo el empleado de la ciudad, el obrero, el operador, en fin. Va a ser tiempos difíciles para esta clase social más baja, por así decirlo. Lo que va a hacer de que estos sectores más bajos de la sociedad adquieran de cierta forma ciertas ideologías también del extranjero, y vamos a estar hablando de una politización de los sectores más bajos, ¿ya? Va a llegar a Chile ideologías como el marxismo, el anarquismo, el sindicalismo, en fin, que son estas politizaciones donde se defienden los derechos de los trabajadores, se exigen mejores leyes, cosas que, digamos, vayan a favor de
clase social más baja, ¿ya? Y eso también va a traer una serie de conflictos. ¿Por qué se produce la cuestión social? Primero que nada, ¿por qué llegamos a esto, cierto? ¿Cómo se llegó a esta problemática? Todo tiene la base en la desigualdad social, ¿ya? Implica que solo los burgueses reciben los beneficios económicos mientras que los obreros se sumen en la pobreza. Me explico. Bajo la lógica liberal o capitalista, si yo soy el dueño de un medio de producción, tengo todo el derecho de enriquecerme con las ganancias de esto, ¿cierto? Lo cual está bien, ¿cierto? No tiene nada de malo. El problema es que para esta época no van a haber ninguna identidad ni tampoco leyes que regulen este enriquecimiento en desmedro de mis empleados. Me voy explicando. Si yo soy un empresario, ¿cierto? De lo que sea, ¿ya? Tengo que necesitar empleados. Yo no puedo operar toda una empresa solo, ¿cierto? No puedo producir, vender las cosas, o ir a dejarla, o empaquetarla. Necesito gente que esté trabajando en distintos sectores, ¿cierto? Y esos vendrían siendo los empleados. El tema aquí es que no hay, o actualmente en Chile existen leyes y existe el Estado que regula de cierta forma el trato que tiene el empresario o el empleador con sus empleados, ¿cierto? Hay leyes que protegen al empleado, hay leyes que regulan, no sé, pues cosas tan básicas como la hora de colación, perdón, la hora de colación, los días libres, en fin, ¿ya? Hay un sinfín de cosas que regulan este tema. Pero para esta época eso no existe. Me voy explicando. Eso estamos saltando de la época colonial, donde estábamos hablando del campo y los inquilinos, ahora a tener empresa y empleados. Ya estamos saltando de un sistema de trabajo a otro. El tema de eso es que eso va a traer una desigualdad social, porque el sistema industrial, la industria, acelera el proceso de producción. Si yo antes podía hacer 20 poleras en un día trabajando yo, mi mujer y mis hijos, ¿cierto? Ahora una máquina que la opera una sola persona va a fabricar 100 poleras en un día. Ante eso se acelera la producción y ante eso se acelera también el ritmo en que se enriquece el empresario. Entonces vamos a tener empresarios que van a ganar y ganar dinero, pero que van a ser poco escrupulosos a la hora de tener buen trato con sus empleados, ¿ya? Va a haber abusos laborales en el sueldo, en las horas de trabajo, en las condiciones de trabajo, en la seguridad, en un montón de cosas. La migración campo-ciudad también va a ser clave. ¿Por qué? Porque ahora el campesino que se dedicaba a trabajar la tierra o era un artesano, no le va a quedar otra que ir a trabajar a la ciudad, a los centros de trabajo. Necesita el empleo más moderno, necesita esta vida moderna, ya que en el campo no hay futuro, por así decirlo, solo producción de cosas agrícolas, en fin. Pero la gente en general, si tú quieres dedicarte o si quieres llegar incluso a ser un empresario, era importante ir a trabajar a la ciudad. El tema de todo esto es que las ciudades no estaban preparadas para recibir a esta gran migración interna. Lo que va a hacer que se sumerja en el hacinamiento y en la precariedad. Vamos a tener a 10 o 12 personas durmiendo en una sola habitación. Sí, lo que voy subrayando pueden ir copiándolo, ¿ya? O es lo más importante, es como que si yo estuviera por ustedes tomando apuntes. El tema de que hayan 12 personas en una pieza produce que haya problemas tarde o temprano de higiene, salud, sumándole eso que en ese tiempo las casas no todas tenían alcantarillado, por ejemplo, ni las condiciones higiénicas o los productos para hacer aseo que existen hoy. Todo era mucho más cochino, por así decirlo. Lamentablemente,
eso llama a enfermedad, llama a un montón de problemas higiénicos que le hace mal a las personas, mueren jóvenes, enfermas. Es difícil, digamos, estamos hablando de una calidad de vida pésima, ¿ya? Y aquí está el otro tema que estábamos abordando. Se me perdió el mouse. Ahí sí. Los trabajadores no contaban con leyes laborales. No habían leyes laborales. Que los protegieran de abusos, de supuesto de trabajo, ¿cierto? O tampoco había leyes de descanso ni nada de eso. Por eso es que van a empezar a organizarse y a politizarse. Van a empezar a adquirir de cierta forma estas ideas que les sirve o les protegen a ellos. A exigir derechos. Inmediatamente subo un poquito. Profe, todo eso se copia que entre tarde. No lo copie, pues deje el espacio más o menos como un poquito, una media plana y empiece, porque en el fondo para ir avanzando yo subo después el PDF al Classroom, ¿ya? Y ahí ¿El de YouTube? claro, también está la clase después también. Ah, ya. Entonces, después lo veo en YouTube. Sí, pero ahora lo copia. Bien, características de la cuestión social. Cuando hablamos de la cuestión social, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo vivía la gente en ese tiempo. Esto es lo que se conoce como... Profe, no alcancé a copiar todo lo de arriba, me faltó la última línea. Ahí dejo un... Ahí está. ¿Dudas entonces, muchachos? Aprovechemos de hacer comentarios de la clase hasta ahora. ¿Van entendiendo más o menos de qué se trata el tema de la cuestión social? ¿Queda claro? ¿Profe? Dígame. ¿Cuál es el título de toda la clase? ¿Alcanza a anotar todo? El título de general. Ah, la cuestión social. ¿Alguna otra consulta o duda? Bien. Características de la cuestión social. Cuando hablamos de malas condiciones de vida, hablamos de habitaciones insalubres, ¿ya? Sin condiciones higiénicas básicas. Esto, lamentablemente, permitió que proliferaran las enfermedades, epidemias, etcétera. Enfermedades a la piel, infecciones, en fin. La gente moría a veces de enfermedades y de esas cosas que dañan o detrimentan lentamente la salud. Además, Antes no morían de abuelitos, morían por enfermedades. o sea, había gente que moría de viejo igual, pero por ejemplo, o había mucha gente que moría joven, enfermo, había muchos niños que morían siendo niños porque se enfermaban y no tenían dónde atenderlo, no tenían tampoco las condiciones higiénicas no existían los fármacos, los remedios necesarios para tratar enfermedades. Entonces, por ejemplo, la mortalidad infantil era muy alta, ¿ya? La esperanza de vida era muy poca, ya hablamos de que la gente moría relativamente joven. Sumando eso que las condiciones malas de trabajo, la poca seguridad, hacía que también sus cuerpos se dañaran rápidamente. Por ejemplo, si alguien tenía un accidente, como perder un dedo o un brazo, en el empleo no había seguro laboral, por ejemplo, no había nada, ningún organismo que respondiera a eso, que pagara una pensión de gracia, en fin, era todo muy precario.
es decir, que el empresario se enriquecía demasiado respecto a las pésimas condiciones que vivían sus empleados, ¿ya? Eh, y ese va a ser en la cuestión social en sí, ¿se entiende? Ese es el problema de la sociedad en ese entonces. La cuestión social. Ese es el título principal. Bueno, este tipo de casas se les llamaba conventillos, ¿ya? Y vivían varias familias en un conventillo. Cada de estas son habitaciones donde vivía una familia, por ejemplo. Aquí en este espacio vivía toda esta gente. Como podemos ver, no se ve un alcantarillado claro, ¿cierto? Ni los artículos para hacer aseo. Yo veo por ahí una gallina, unas corontas de choclo. Ese lavadero que pareciera no tener tampoco alcantarillado, sino que hay que llevar el agua. En fin, condiciones de vida muy malas, digamos. No sé si se ven bien esas fotos, ya por eso es que no me detengo a verla, como que se pixelearon mucho, no quedaron bien. ¿Cuánta suciedad? Lamentablemente es el tema, que al no tener los productos de aseo que existen hoy, al no tener los medicamentos que existen hoy, al no tener el acceso a la salud, al acceso a la educación, ¿cierto? Las condiciones de vida eran muy deplorables, ¿ya? Y lamentablemente por eso vivían de esa forma, ¿ya? No es que se quisiera vivir así. En Ay, fin, no te di. no es extraño encontrar en una sola habitación No. bebía 12 pies a un hombre, su señora, 4 a 5 hijos, en ocasiones también el abuelo o la abuela. En esa habitación trabajan, comen y duermen. Angels relata una casa o una vida cotidiana en Londres, ¿ya? Ojo que Angels, Marx, Bakunin, todos estos personajes que van a estar viajando por aquí y por allá, hablando con los sindicatos obreros y haciendo este tipo de denuncia social, van a impulsar movimientos como los movimientos obreros sindicalistas, el comunismo, por ejemplo, va a ser una muestra de esto. En fin, o sea, van a surgir estos movimientos que hoy conocemos como de izquierda o de conciencia social, justicia social, como se le quiera llamar, ¿ya? Mientras que la derecha viene siendo el ámbito político que defiende los intereses de los empresarios. ¿Van entendiendo cómo se define más o menos el mapa político que perdura hasta la actualidad, ¿ya? Dentro de eso, claro, hay gente que tiene un pensamiento central, también se puede dar. Pero cuando hablamos de derecha, hoy en día hablamos de los sectores políticos que defienden, por ejemplo, los intereses de los empresarios. Y cuando hablamos de la izquierda, hablamos de los sectores políticos que defienden o que en teoría defenderían los derechos de los trabajadores. ¿Ya? La lucha social tiene un aporte en la sociedad. Muchas veces se le ve como algo malo o porque se asocia al vandalismo, a la violencia, a la desestabilización de una sociedad. El estallido social, digamos, de cierta forma, que ocurre o estamos viviendo aún de cierta forma, es también un fenómeno social como esto, como la cuestión social. Claro, nosotros no estábamos viviendo en las condiciones que vive esta gente, menos mal, ¿cierto? Pero también, digamos, dentro de lo que se define una evolución social, éramos una sociedad que necesitaba un cambio, ¿cierto? Entonces pasó que Como la que debido a... hicimos el domingo. Exacto. Exacto, entonces el tema va en ese punto, que todas las sociedades constantemente también van evolucionando, ¿ya? Era una sociedad que de cierta forma necesitaba un cambio, empoderarse de cierta forma,
y ejercer este cambio donde es la primera vez que la ciudadanía participa en un proceso constituyente, ¿ya? El Entonces, escribo. claro, es la primera vez en la historia de Chile que la gente participa en un proceso de la construcción de la Constitución. Entonces, es una oportunidad interesante, ¿ya? Y todo a favor de que también la lucha social, o sea, la lucha social es algo importante, es necesaria. Es importante exigir tus derechos. También tiene que ver con tus libertades, tiene que ver con tus derechos, tiene que ver con tus garantías. Exigir una mejor condición. Recordemos que toda república, ¿cierto?, que se considere libre, constitucional, tiene que respetar los derechos de las personas, tiene que respetar la dignidad de las personas. Entonces, al igual que en esta época, van a haber grupos de personas que van a empezar a exigir sus derechos en esta época. Hablando justamente del tema laboral, no existen leyes laborales, no hay contrato, ¿ya? Trabajan de 12 a 16 horas, no hay contrato laboral. ¿Eso? Ah, sí, cópienlo. No existen seguros de accidentes ni de muerte. Y obviamente el salario va a ser muy bajo. Es decir, si por ejemplo hoy en día, ni Dios lo quiera, pero por ejemplo muere un ser querido suyo, mamá, papá, en un accidente en el trabajo, sí, todo eso. Hay seguros laborales, en fin, o por ejemplo, si alguien sufre un accidente en su trabajo, también hay seguros laborales que le ayudan a pagar su tratamiento médico o aseguran con una pensión de cierta forma si es que muere una persona. También hay leyes laborales. Cuando uno firma un contrato, tú estableces límites, ¿cierto? Estableces un límite entre el empleador, tu jefe o el dueño de la empresa, o como quieras decirlo, y tú, que eres el empleado. O si usted llega a ser un día un empresario, también tiene que entender que el contrato es esto, establece los límites entre el empleado y el empleador. Las cosas que puede hacer cada uno, el sueldo que se le va a pagar, las horas en las que tienes que trabajar. A veces los contratos incluso dicen cómo debes ir vestido, actitudes que debes tener, o en fin, ¿ya? Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando ustedes se matriculan, por ejemplo, esa es una especie de contrato. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van a matricular, los que han acompañado a su apoderado se darán cuenta que hay una hojita que dice, tiene un montón de cosas escritas. Ese montón de cosas que tiene escritas son los reglamentos y condiciones bajo usted cuál establece ser alumno del colegio. Ahí sale cómo tenés que ir vestido, las reglas Exacto. del colegio. Justamente. Ahí sale justamente cómo usted tiene que ir vestido, las cosas que puede hacer, las cosas que no puede hacer, las cosas que está aceptando a la hora de establecer este contrato. Y cuando usted sea grande y trabaje, va a pasar lo mismo. Ya uno ahí firma un contrato donde dice las cosas que uno puede hacer y no hacer. Dígame. ¿Trabajaban en construcción? ¿Por eso están sin polera? De hecho, los de las fotos son del salitre, ¿ya? Pero sí, también se daba que trabajaban en la construcción, las mineras, las fábricas en general. El tema ahí es que hoy en día trabajar en la construcción así no se puede, ¿ya? Eh, Hoy en día se exigen un montón de normas de seguridad, ¿cierto? El obrero tiene que trabajar con un peto brillante, tiene que Ropa trabajar con manga su larga. casco, con antiparra, con guantes, las botas con la punta dura, ¿cierto? Que protegen los dedos del pie, y un montón de otras normas, ¿cierto? Que son a favor de ellos mismos, de cuidar su cuerpo, seguridad en general, ¿ya? En ese tiempo no habían esas normas de seguridad y si alguien se moría, pucha, lo siento mucho, que le vaya bien, pero yo tengo una fila de personas queriendo el mismo empleo. Y entonces por eso también se les pagaba muy poco, ¿ya? En fin, ese era el tema.
Otro tema bastante triste es el trabajo infantil. Ya en esta época se va a dar mucho, tanto en Chile como en Latinoamérica y en toda Europa, ya que va a haber trabajo infantil. Los niños van a trabajar en las fábricas. Trabajaban aproximadamente desde los 5 años o desde los 7, en el fondo desde que tuviera un poco de fuerza, servía para trabajar. Ganaban la mitad de lo que ganaba un adulto. Los niños van a llegar a trabajar por el hecho de que en las casas las familias eran muy numerosas, ¿ya? Sin ir más lejos, entre 5 o 10 personas podías componer una familia. Eran muchos hermanos. El tema ahí es que para mantener una familia tan numerosa muchas veces tenían que trabajar a muy temprana edad las personas, ¿ya? O sea que los niños se ponían a trabajar desde chicos. Sí, desde muy jóvenes, desde muy chiquititos. Si no me creen, pregúntenle a su abuelo o a sus bisabuelos, si es que alguien tiene vivo a su bisabuelo. Se daba, ¿ya? Mucho. Estas infelices criaturas no tienen el placer de respirar aire fresco, andan mal vestidas, mal alimentadas y viven su juventud en medio de la pena y la miseria. Caras pálidas y ojos opacos, irritados y vientres hinchados, mejillas abultadas, labios y aletas de la nariz hinchada, bocio en el cuello, erupciones malignas en la piel y ataques de asmas que los distinguen en cuanto a su salud de otros niños del mismo estrato social que no trabajan en las fábricas. Su formación en cuanto a los modales y el intelecto no se encuentra en menor abandono. Aquí habla un poco de un informe del trabajo infantil en Francia, ¿ya? Y hace una comparación entre lo que vendría siendo el trabajo infantil y las personas, los niños que trabajan y los niños que no trabajan. O sea, se les ve de una forma como enfermos, se ven con una salud mala, ¿cierto? Con una mala salud, se les ve de una mala forma, una mala apariencia. Alison, no se duerma. La cuestión social será un problema que se masificará en todos aquellos países que comenzaron a insertarse en un capitalismo industrial. Ya cambiaron sus modos de producción tradicionales, hablando como de la artesanía, por la maquinaria y fuentes de energía más poderosas. ¿Se escribe? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Yo estoy muy bien. Sí, lamentablemente, Martín, hasta el día de hoy existe el trabajo infantil en algunos lugares del mundo, lo cual es ilegal. Acá en Chile el trabajo infantil es ilegal, ya es ilegal que los niños trabajen, pero en algunos lugares del mundo no, aún. A veces vemos niños trabajando en el metro vendiendo así como parche curita o cosas Chicle. así. Sí, Sí, también. sí. Mi mamá trabaja por ahí y veía niños. Eso es totalmente triste. ¿Por qué? Porque un niño que trabaja no está yendo al colegio, quién sabe si su salud estará bien, es un tema, es un tema fuertísimo el tema del trabajo infantil. David, apaga el micrófono, por favor. Eso, gracias. Lo mandaron a lavar la loza. Sí, así parece. Bueno, ¿no hay dudas? ¿Seguimos? Bueno, Paz. O si quiere la hace ahora, no hay problema. Ok. ¿Seguimos entonces?
Ah, ok. Yo Bien, terminé de escribir. vamos entonces. Ah, no, ¿verdad? Este era el final. Este era el final de la clase. Bien, Correcto. se me había olvidado que hasta ahí llegaba. ¿Dudas entonces sobre la cuestión social? Quiero que quede claro a Yo forma tengo de... una duda. Dígame. ¿Lo dice cuestión social? Sí, yo expliqué al principio de la clase, ¿verdad que tú llegaste un poquito más tarde? La cuestión social, lo que pasa es que cuestión, si uno dice, piensa que es como una palabra coloquial, cuando dice, ah, esa cuestión, ¿cierto? Suena chistoso. Pero el tema es que cuestión significa problema, significa dilema. Es como una especie de un enredo, una cosa que yo no puedo solucionar de forma tan simple, ¿ya? Y la cuestión social es eso, va a ser un conflicto, digamos, de clases, va a ser un conflicto entre la clase más baja y la clase más alta, entre el que es dueño de los medios de producción y el que produce de cierta forma, ¿ya? Luego, vamos a ver a continuación la próxima clase con el parlamentarismo acá en Chile, cómo se va a salir de esta crisis social, las leyes que se van a inventar, eh, digamos, de cierta forma, las garantías que se van a establecer para los empleados. Vamos a ver que la iglesia va a también meterse en cierto aspecto que va a solucionar este problema. Y, Profe, y van a establecerse, pero con esto termino, establecerse las primeras leyes laborales, ya el descanso, la hora de colación, en fin. Eh, dígame, Tío, ¿usted conoce los copyrights? el copyright, Sí. sí, pues cuando No, no, los no, derechos de autor. no. Unos monstruos que son de Jeff the Killer, Cinemar, esas cosas. ¿No se Ah, conoce no, ese grupito? no lo cacho. Profesor, yo tengo una duda. Dígame, Cata. Que los niños cuando trabajaban, la plata que ganaban se la tenían que quedar ellos o se lo daban a los papás. Es una buena pregunta. Yo, por lo que yo entiendo, se le pagaba al niño, ¿ya? Ahora, esos niños, yo creo que tenían que aportar esa plata en la casa, ¿ya? Era una cosa súper triste porque se daba que también esos niños empezaban a vivir vidas de adultos muy jóvenes, a fumar a muy temprana edad, a beber alcohol a muy temprana edad, ¿ya? Y lamentablemente eso era súper normal en las clases sociales más bajas, ¿ya? Justamente por eso. También había un grado de analfabetismo considerable, puesto que un niño que trabaja no va a la... Vio, por ejemplo, ahí está el ejemplo de Martín. Profe, profe, Dígame. como vivían todos juntos, o sea, ¿dormían en camas o dormían en el piso? Por lo general dormían Oh. mucha gente en una cama, algunos en el piso, qué sé yo, ya las condiciones en las que vivían eran vivían todos muy juntos, muy hacinados, ¿ya? Y eso, Profe, dígame. ¿podemos comadrear un rato? ¿Se imagina? Le pregunté eso. Tío, Quedó yo tengo una grabado. pregunta. Dígame. Eh, no se enojen, chiquillos, tengo que preguntar esto, si no, no me va a ir mal en la prueba. No se enojen. Eh, ¿Argentina aún tiene la Patagonia? Sí, Ok. o sea, Argentina aún continúa el tratado que se hizo a fines del siglo XVIII. Digamos, se continúa la frontera que se estableció. Hubo un periodo en que hubo por ahí un conflicto, pero se solucionó, digamos, se mantiene igual. Hay aún dudas sobre el tema del canal del Beagle, pero la Patagonia sigue siendo Argentina. ¿Por qué no es esa duda, Alison? Era para hacer más larga la clase. No, mentira.
No era porque tenía una pregunta, una Muy duda. bien. David, ¿te iba a hacer una pregunta también o no? Profe, ¿cuándo es la prueba de esto? No va a ser prueba de esto. Sí, atento a Classroom porque yo siempre estoy subiendo y estoy preparando un cuestionario, de hecho, para los sextos. Así que lo voy a subir próximamente. Tío, yo encontré en YouTube a su hermano gemelo. Hablo en serio, se llama El Bayo. No Es lo... verdad. Sí, mire, búsquelo. Ya, Búsquelo. bueno, lo voy a buscar. Ya, ¿Te chiquillos, parece, Caleta? dejamos hasta acá la clase entonces. Lolisay. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Atento a Classroom. Voy a estar subiendo un cuestionario. Profe, para la Profe. siguiente clase que hable solamente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.